A inicios de mayo, el 80% de las vías de Ecuador requerían de una intervención, según el ministerio, y el 50% se encontraba en mal estado. Es importante saber cuándo se realizó esta medición, mayo, porque en las últimas semanas temporales han azotado a distintos sectores de la sierra y la Amazonía, incrementando indudablemente esos porcentajes. ¿Por qué las vías se deterioran? ¿Por qué los puentes se caen con una frecuencia inusitada? Vamos a hablar de infraestructura vial, factor de competitividad y de conectividad indispensable para el normal funcionamiento de un país, con el ingeniero Pablo Ramón Martínez, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Ante todo le envío un saludo a usted y a toda la teleaudiencia, y de parte del Consejo Estratégico de Infraestructura y de los socios que conforman el Consejo, iniciando por Constructores Positivos, emitimos nuestra profunda solidaridad con aquellas familias que han perdido a sus gentes, a sus amigos, a sus primos, tíos en estos terribles eventos que han pasado en estos días. Ecuador es un país enclavado en los Andes, en zonas telúricas, y hay que entender que eso implica otras complejidades a la hora de construir puentes y carreteras. Y yo quiero saber, ingeniero, si es que esas consideraciones se las ha tomado en cuenta, si las construcciones de infraestructura vial han tenido pues como precaución el contexto, el escenario en el que se han desarrollado. Cuando se construyó la red vial del país, básicamente entre los 70, 80 y 90, sí se consideraron muchos de los factores, por ejemplo, sísmicos, pero factores como los del fenómeno del Niño o eventos presentes como los de cambio climático que estamos viviendo, evidentemente no fueron considerados, no se presentaban en las magnitudes que ahora los tenemos. Los efectos del cambio climático cada día son más fuertes, más patentes. Y las estructuras que debieron irse preparando desde hace varios años atrás, varias décadas atrás, no han sido preparadas para esto. En este momento, lastimosamente, la vulnerabilidad de la infraestructura, que es a todo nivel, vial, y estamos viendo el sistema eléctrico, como hace un momento se indicó, sistemas sanitarios, todo está presentando los mismos problemas. No están preparadas lastimosamente para los nuevos eventos, especialmente de cambio climático. ¿Y cuáles son las razones de esa vulnerabilidad? Si usted me dice, ok, en el momento de construir la red vial sí se consideraron el lugar, sí se dijo, este es un país sísmico, este es un país con mucha montaña, entonces eso lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué entonces hay tanta carretera afectada? ¿Por qué hay tanto puente que se cae, ingeniero? Primero, porque el país desarticuló todo un sistema de gestión de activos viales y activos de infraestructura. ¿Qué significa esto? Tener todo un equipo que sepa hacer mantenimiento, evaluación, activar las medidas necesarias para ir modernizando la infraestructura. El país se concentró mucho solo en reconstruir, pero no en pensar en futuro. Entonces, estos equipos que deben estar activados en todos los ministerios y en todas las instituciones prácticamente no existen. Son solo esfuerzos aislados y temporales cuando pasan emergencias. Es decir, lo que ahorita está viviendo el país es solo el rezago de todas estas inacciones tomadas por décadas, especialmente desde que se acabó la última reconstrucción del boom petrolero del 2000. Prácticamente se abandonaron la gestión de activos. Y esta gestión de activos lo que permite, como le indiqué, es actualizar permanentemente, irse preparando para las modificaciones, los cambios que se van presentando. Entonces, lo que ahora se está viviendo simplemente es ese abandono recurrente que se ha tenido en el sistema y que toca retomarlo. Lastimosamente, los recursos, cuando no se dispusieron los recursos en el momento oportuno, ahora los costos son incuantificables. Pero no tener un sistema vial en buen estado también es una pérdida de dinero. ¿A cuánto ascienden estas pérdidas por no contar con una red vial adecuada? Las estimaciones por no contar con una red vial adecuada son prácticamente equivalentes a los subsidios del combustible. Se estima que es entre el 2 y el 3% del PIB, es decir, estamos hablando de 3.000 millones de dólares por tener vías en malos estados en todo el país. Son unas pérdidas increíbles. Nosotros dentro del Consejo hemos hecho el análisis que el subsidio al combustible es el subsidio a las malas vías. Es terrible, pero no solo es eso, es pérdidas sociales. Por ejemplo, no es concebible que ahorita el Pastaza esté abandonado, esté incomunicado.
Entonces, ¿qué repercusiones tiene eso? Son inclusive mucho mayores. Y todo eso repercute finalmente en una caída de la productividad del país, sobre costos, y termina yéndose eso a pérdida de la capacidad de recuperar y de cerrar las brechas de infraestructura que ayudan o coadyuvan a la mejora de las condiciones sociales del país. Ahora, es muy grave los niveles de pérdidas. Y claro que es muy grave, ingeniero, porque esto que lo piensa y que lo analizan ustedes también debería haberlo analizado quienes están en posición de toma de decisiones, quienes están detentando el poder en este momento. ¿En qué piensa un gobierno cuando no, en qué está pensando un gobierno cuando no le entrega los recursos necesarios para darle mantenimiento a un sistema vial? El gobierno vive en un juego del malabar, es decir, ellos están en donde ubico los pocos recursos que me sobran, porque primero recordemos que hay una crisis fiscal extremadamente profunda. Entonces, y el ministro, ahorita tenemos 11 puntos críticos, pero el país tiene 200 puntos críticos en todas sus carreteras que tienen que ser atendidos. Entonces, vive entregando los pocos recursos a una provincia que le exige más que a la otra o al momento de turno, y teniendo que estar jugando con un equilibrio financiero, contable del país complicadísimo. No es nada fácil para el ministro, yo me pongo en su lugar y tomar la decisión en este momento de atender la nueva emergencia que se va presentando es muy complicado. Acuérdense que hace unos meses atrás ya se fue un puente en Ayuriquín, en una vía que tiene peaje, que el Consejo Provincial no la pudo atender oportunamente. Otras vías, hace un año se cayó el puente del Río Blanco, la SUAI se incomunicó, y tiene que ir jugando con todas esas emergencias, ir distribuyendo el dinero poco que tiene, y que tiene que priorizar el Estado en dónde pongo, y no puede dejar de priorizarlo. Lo ponemos en seguridad, en salud, en educación, porque todos los sectores están aquejando la misma situación. Lastimosamente, el sistema vial deja incomunicado al país y le corta la productividad. Es muy complicada la situación, es extremadamente complicada la situación del ministro y del ministerio, en el sentido de que los recursos son pocos y limitados, y con esto tiene que vivir con permanentes crisis, fruto, como le digo, de años y décadas de haber abandonado el sistema de gestión de los activos viales. Supongamos que una carretera se le da mantenimiento adecuado, pero incluso allí se necesita que haya una intervención directa de los GATS, de municipios, de prefecturas, para que no haya asentamientos que socaven y afecten las redes viales, para que haya un control efectivo de la gestión del agua, y así evitar que en el tiempo la infraestructura no se afecte con socavones ni con deslizamientos. ¿Esos controles, ingeniero, existen? ¿Los GATS están cumpliendo con ese rol que sí les corresponde? Hay primero que entender qué les corresponde a los GATS y qué le corresponde al gobierno central. El gobierno central tiene que estar preocupado de la red vial principal estatal, que son casi 10.000 kilómetros, y los GATS principalmente de su red vial. Y cada uno tiene responsabilidades en su parte correspondiente. El ministerio tiene sus atribuciones, pero a veces no son necesariamente los GATS. Por ejemplo, todo el sistema de manejo de cuencas está a manos de Senagua. Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando con Senagua para no atender. Pero los asentamientos humanos en laderas, en donde se genera un adecuado manejo del agua que termina afectando la tierra, y luego eso cae y se lleva la vía, eso sí le corresponde a los GATS. Lo que pasa es que los GATS, lamentablemente, de la ruralidad no se ocupan. Los GATS de la ruralidad ni siquiera tienen el personal competente para poder trabajar y entender estos problemas en muchos de los casos. Entonces, eso también es un problema de dispersión de funciones que se les ha entregado a GATS, que no están en capacidad de poder atender adecuadamente esto. Su preocupación a veces es solo cubrir sueldos, que está preocupado de estas situaciones. Hay que reentender lo que el sistema de infraestructura y el ecosistema alrededor de la infraestructura de transporte es muy integral, y hay que ver todos los puntos. Los GATS, por ejemplo, parroquiales, no tienen ni técnicos de riesgos. Entonces, tienen que acudir a la Secretaría de Gestión de Riesgos a cubrir sus deficiencias. Entonces, es un problema realmente estructural de la composición del Estado que se tiene que tomar en cuenta. El Ministerio tiene sus competencias, los GATS tienen las suyas, otras entidades tienen las suyas, pero lastimosamente, cuando una entidad de este círculo está débil institucionalmente, el problema lo vivimos todos. Ahora, no hay dinero, no hay plata, hay una crisis fiscal, no se tienen los recursos para invertir. Esto nos termina empujando hacia las concesiones, hacia las carreteras en buen estado, pero con peaje.
Totalmente, pero no, tenemos que acordarnos dos cosas. Primero, en ese momento la Secretaría de Inversiones Público-Privadas está haciendo un trabajo muy fuerte para ya articular las primeras concesiones de esta nueva, que se generan con la nueva ley. Realmente están trabajando a una velocidad muy, muy fuerte, están contando con apoyo de todos los gobiernos, de la banca multilateral, están contando con apoyo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, están contando con mucho apoyo y esperemos que al final de estos meses ya se tengan las primeras licitaciones, pero evidentemente esos proyectos van a demorar algo más porque es un proceso de contratación más emergente. Pero la ley sí permite colocar peajes en muchas vías, de la ley de infraestructura del transporte terrestre, entonces sí es factible colocar peajes en vías donde ya los usuarios empecemos a coadyuvar en la solución de estos problemas. Pero esa es una decisión política que es a veces difícil de tomar, la paz que todo, porque la ciudadanía es reacia. Ahorita estamos en una discusión del combustible que se vuelve un problema social. Imagínense lo que significa poner peajes en todo el país, que es lo que se necesita, porque si no, no hay forma de darle sostenibilidad financiera al sistema de mantenimiento vial y al sistema de gestión de los activos viales y de transporte. Es importantísima la participación de los ciudadanos y tenemos que apoyar el sistema de peajes a nivel nacional. Es inevitable, aparte de estimular el sistema de concesiones que ya se viene. Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura. Ingeniero, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Encantado, Lenin, y saludos a todos los televidentes.